Soy Francisco, tengo 55 años y soy enfermo renal desde aproximadamente hace 30 años. He estado trasplantado 2 veces, en total 24 años trasplantado, que no está mal, y actualmente estoy otra vez en diálisis esperando el tercer trasplante. Ahora mismo hago hemodiálisis domiciliaria y estoy muy contento de usar esta técnica. Primero usé la técnica de diálisis peritoneal, que me iba bastante bien, y después no pude continuar con ella. Entonces, al volver a hemodiálisis, me plantearon la opción de hacer hemodiálisis domiciliaria en casa y bueno, la escogí por probar a ver qué tal me iba y la verdad que está bastante mejor. Las ventajas que veo de la diálisis domiciliaria son: la principal es que estás en tu casa y no tienes tanta dependencia de ambulancias, de horarios, y tú puedes cambiar el horario, bueno, con cierto margen, pero puedes cambiar el horario al que más te convenga. Y luego hay otra ventaja, que es que yo no sé si todo el mundo le pasa, pero yo cuando hago 4 horas de hemodiálisis salgo muy cansado, y al hacer, en lugar de cada 2 días, hacer cada día 2,5, me supone que no salga tan cansado. Además, yo la hago por la noche, en la franja de entre las 21 y la 1 de la madrugada, más o menos 3,5 horas, algo más que tardo, y cuando termino pues me voy a dormir y al día siguiente estoy perfecto y tengo todo el día para mí hasta las 9 de la noche otra vez. Con esto yo voy estupendo. La desventaja principal que veo es que te has de pinchar tú y has de manejar la máquina tú. El pinchazo, que es algo que a priori da bastante miedo, tengo que decir que no te pinchas con una aguja que corta como te pinchan cuando tú vas a hemodiálisis, te pincha el enfermero, sino que es otra aguja que no corta, aunque sí que tiene una inclinación, y sí que te pinchas tú, pero te pinchas por un túnel que se ha hecho previamente. Quiero decir que no es tan complicado como parece a priori lo de pincharse. Entonces, bueno, pues en general es lo que digo, que para mí tienen más ventajas que desventajas.